¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro episodio de Pisando el Área. Que empiece el intro, ¿no? Bienvenidos una vez más a otro episodio. Aquí estamos dándole fuerte y wow. Sonó como perro. Pero no inventen. 10 capítulos ya llevamos de este increíble podcast. Yo sé que en todos los capítulos o casi todos los capítulos les he agradecido, pero es que no puedo dejar de agradecer porque a final de cuentas yo puedo grabar, yo puedo estar aquí hablando del tema, pero si a ustedes no les gusta, a ustedes no les interesara o no estuvieran, aunque sea apoyando los videos o apoyando los episodios o escuchando o estando presentes, creo que no sería posible de todas maneras seguir continuando con esto, pero afortunadamente hasta la fecha ha sido muy bien recibido. Tanto este como el nuevo podcast que lanzamos la semana pasada, me parece el domingo, que es o al principio de esta, no recuerdo, pero el podcast de mi primera chamba, que si no han tenido chance de o una oportunidad de ir a escucharlo, les recomiendo mucho que vayan a escuchar el primer capítulo que apenas se subió a finales de la semana pasada, inicios de esta. Está muy bueno, se los recomiendo. Igual agradecer a las personas que estén escuchando en los dos. Muchísimas gracias, que le ha ido excelente a ese episodio y esperemos que en los dos podcasts y en el próximo podcast que vayamos a subir, que también le den mucho amor y les vaya como siempre de poca madre a los tres podcasts y a ustedes también, claro. Pero bueno, sigamos, que empiece el capítulo de hoy. Hace no menos de media hora, una hora, acaba de terminar, ahora sí bien, los partidos de ida de la Champions League. Terminó el partido del Borussia contra el PSG y ayer terminó el de el Real Madrid contra el Bayern de Múnich. Ok, este capítulo va a ser casi como un post. El capítulo pasado fue una previa, ahora vamos a hacer un post de qué fue lo que pasó y cómo les fue a los equipos, las predicciones, más o menos si estábamos bien, estábamos equivocados o si no estamos tan perdidos como pensamos, ¿no? Pero bueno, ok, vamos con ello. Primero empezamos con el primero, que fue el partido de ayer, el del Bayern contra el Real Madrid, que fue en casa del Bayern en el estadio Allianz Arena. Prácticamente no estuvimos equivocados en el sentido de que iba a ser un partido duro, en que iba a ser un partido muy reñido, porque yo entiendo que había mucha gente que estaba diciendo o que ya daba por sentado, como que dándole el papel de favorito al Real Madrid, también en parte como para fregar y como para joder y hacerles pensar a la gente que sí, que están resignados y esperando obviamente que el Bayern gane. Pero vamos a ser honestos, y lo mencioné en el podcast pasado, el Bayern y el Real Madrid son dos equipos champions. Son dos equipos que tienen muchas Champions. Digo, obviamente es un número considerado la diferencia de las Champions del Madrid a las Champions del Bayern, pero para que el Bayern tenga 5 Champions ya es mucho decir. Hay equipos que ni siquiera pueden tener una o todavía no han podido ganar una. El City apenas ganó el año pasado una. Entonces, entiéndanme que el Bayern no es cualquier equipo en Champions. Le puede estar yendo muy mal en la liga, pero en Champions se crece igual que el Madrid. No importa cómo le vaya en la liga, ya sabemos que en Champions es otra historia, ¿sí? Y así fue el partido de ayer. Nos equivocamos tal vez en algunas lecturas. Quiero más o menos analizar qué fue lo que pasó en el partido realmente, porque aquí les va. Vámonos rápido, ¿no? En el partido de ayer, lo que pasó fue que empezó el Bayern atacando, como que empezaron a presionar mucho al Madrid. El Madrid como que llegó con un pensamiento de que los dos equipos iban a medirse primero
e iban como que a ir encontrando el ritmo en el partido. No fue el caso. El Bayern fue con todo, fue a matar, fue a conseguir el gol y desafortunadamente para ellos no lo consiguieron porque tuvieron y estuvieron muy cerca de poder conseguir un gol. No lo consiguieron y el Madrid a la primera, y les digo a la primera oportunidad que tuvo, metió el gol. Fue así de sencillo. Cuando yo estaba viendo el partido fue lo que dije, están fallando. El Madrid con una clara que tenga y la meta, ahí vamos a ver cómo se pone el partido. Efectivamente, aquí fue, quiero recalcar este punto o este momento porque esta fue la tónica del partido de ayer. El equipo que tenía la ventaja la aprovechaba en el sentido de que sí, tocaba más, tenía más claro, controlaba más el partido, pero no lo reflejaba, no sentenciaba. Esa fue la tónica de ayer. ¿Por qué menciono que la tónica de ayer? Porque el primer gol fue del Madrid, al minuto 20 y tantos, 30 y tantos, 20 y tantos, por ahí. Antes de eso, el Bayern estaba intentando y llegando y aplanando y probando por acá, tocando por allá, corriendo por allá, soltando disparo por allá. Desafortunadamente no se les dio el gol. O afortunadamente, si eres del Madrid como yo, claro. Pero el Madrid a la primera que tuvo pase de Toni Kroos, definición de Vinicius y gol. De ahí en adelante, en lo que terminó el primer tiempo, estuvieron igual el Madrid tocando, se encariñó de la pelota, estuvieron pum, pum, pam, 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 con ganas de ganar, con ganas de tenerla, con ganas de no prestársela al Bayern, estaban llegando claramente también, tocando, llegada, terminaban la jugada y así nos íbamos, ¿no? Terminó el primer tiempo y así terminó el primer tiempo, con la tónica de que como el Madrid iba un gol arriba, se creció, andaba muy cómodo con el balón, pero no se reflejaba en el marcador la superioridad, ¿no? Empieza el segundo tiempo, a principios del segundo tiempo mete gol, Sané, se ponen 1-1, como a los 3-4 minutos más o menos, si no es que me estoy equivocando, hubo penal para el Bayern, obviamente, y Kane cobró y anotó el segundo gol. Aquí pasó lo mismo, ¿ok? Le empataron al Madrid, le remontaron al Madrid, iban ganando el Bayern 2-1, iban dominando, empezaron a dominar el Bayern, no se veía por dónde podía caer el segundo del Madrid, parecía más fácil que fuera a caer el tercero del Bayern, pero de repente empezaron así toques, tampoco se reflejaba en oportunidades claras, ni tampoco se reflejaba en tiros muy importantes. Lunin fue figura en algunas jugadas, pero nada que subiera al marcador, dejaron la eliminatoria así, viva. En los últimos minutos del 80 para arriba me parece penal para el Madrid, que convierte Vinicius, doblete de Vinicius, y así se acabó el partido. No fallamos tanto en la previa, en lo que pensamos, porque sí fue un partido muy cerrado, que sí se definió por individualidades, pero creo que le voy a dar un poquito de mérito más a lo que hizo el Bayern. Que ojo, el Madrid tiene mucho mérito porque hizo un partido malo a secas. Hay que ser honestos, hay que tener esa honestidad, hay que ser autocríticos y poder decir que el Madrid no hizo un buen partido. Hizo un mal partido, a secas, porque no fue malísimo, pero hizo un mal partido. No supieron cómo plantearlo, los cambios no salieron tan bien, como que no fue un buen partido del Madrid y aún así salieron empatados de visitante. Eso es importante. El resultado es importante, pero aún así hiciste un muy mal partido. Eso hay que corregirlo obviamente para la vuelta. Pero aún dándole ese mérito al Madrid, creo que el Bayern hizo muy bien. Supo hacer bien el papel, supo bien jugar
su juego mental, supo hacer su fútbol, supo cómo lograr que el Madrid se replegara lo suficiente para que no fuera peligroso, para que tuvieran que depender de esas pocas jugadas para poder hacer daño. Fue muy inteligente del Bayern. Obviamente no le salió tan bien como esperaban, porque obviamente cuando juegas un juego así, lo importante es que no te anoten gol para que tú puedas tener esa ventaja, salir de local con esa ventaja. Pero a final de cuentas fue un partido muy inteligente de parte del Bayern. A lo mejor no se defendieron muy bien, fueron detallitos. Creo que su defensa central no tuvo un muy buen partido. Creo que ese fue el detallito. Y era lo que comentábamos en la previa. O sea, van a ser las individualidades, las que definan el partido. En este caso, Vinicius andaba muy bien y Kim Min-jae no estaba tan bien. Entonces, yéndonos por eso, la verdad es que muy buen partido del Bayern, muy buena primera, pues sí, muy, muy buen partido de ida del Bayern. La verdad lo jugaron como se debieron de haber jugado el partido. No les salió tan bien, quedaron empates y creo que queda todo abierto para el partido de vuelta. Aquí sí, el que gana el partido gana la eliminatoria y pasa a la final. Va a estar muy bueno el partido porque está muy cerrado. A ver cómo le va al Madrid, a ver cómo le va al Bayern, a ver cómo lo juegan, a ver cómo lo plantean. Tienen una semana para lograr cambiar, ajustar, hacer todo lo que tengan que hacer para poder llevarse la eliminatoria. Esperemos que sea un muy buen partido como el que se vio ayer. La verdad, un partidazo cardíaco para todos lados, para el Bayern como para el Madrid y para cualquier aficionado al fútbol, Fue un partidazo. Pero bueno, ok, terminamos con ese partido. Vámonos al siguiente partido, que fue el que acaba de terminar hace unas horas, media hora más o menos. Y wow. Otra vez soné como perro, pero creo que ahí acerté todavía más. Me siento más confiado de este partido y de cómo analicé este partido por lo que vi. Y me lo aventé. Creo que me aventé más tiempo el partido porque como ayer andaba trabajando no pude muy bien ver el partido del Madrid. Pero hoy cambió. Hoy vi de inicio, desde el primer minuto hasta el último minuto. Y qué repaso le dio el Dortmund al PSG. ¡Wow! Hicieron exactamente lo que mencioné. No que me escuchen a mí, claramente ellos tuvieron que haberlo visto, sus analistas tuvieron que haberlo visto. Y yo creo que es obvio para cualquiera, ¿no? Lo que tenía que haber hecho el Dortmund hoy. Y lo hicieron, afortunadamente. Ok, ¿qué fue lo que mencionamos que tenía que haber hecho el Dortmund? Aparte de tener cabeza para controlar el partido, defender bien, que lo hicieron. Controlaron los tiempos del partido y defendieron increíble. Realmente al PSG en todo el partido solo le puede recordar 3 o 4 jugadas muy cerca. 2 dieron al palo y las otras se fueron por arriba. Literalmente no estuvieron finos, no les limitaron completamente el ataque. ¿Y dónde estuvo la clave? Que se mencionó en el podcast pasado. Le quitaron el puerto, le cerraron el puerto, la vía a Vitinha, le cerraron la vía a Mbappé, los marcaron muy bien. No les dedicaron jugadores, eso es algo que tengo que resaltarle al Dortmund. Wow, ¿a qué voy con que no les asignaron jugadores? No le dijeron a un jugador, oye, vete a marcar a Vitinha, oye, vete a marcar a Mbappé. No. Como equipo, cada que tenía el balón, tanto Vitinha como Mbappé, iban y marcaban rápido. Todos, el que estuviera, no importa quién fuera, todos iban y se sacrificaban por marcar a quien tuviera el balón. En general. Pero se vio más impecable el trabajo porque a Vitinha yo no lo vi en casi todo el partido hasta el final del segundo tiempo.
fue cuando empezó a tocar el balón y fue porque él se bajó, cambió de posición para intentar tocar, para intentar asociarse un poco más, tener un poco más la tenencia. Y cuando Vitinha más o menos agarró el balón en el partido, fue cuando empezaron a surgir las jugadas de gol. Pero si no, no tenía nada el PSG que hacer. El único gol cayó en el minuto 36. Ahí todavía el partido creo que estaba nivelado. Estaban un ida y vuelta más o menos flojito, interesante, pero flojito porque realmente no se estaban haciendo mucho daño. Sí llegaban y todo, pero creo que las dos defensas estaban correctas hasta el momento. Hasta ese primer gol que anotó en el minuto 36 Nikola Füllkrug y se la rifó porque fue un super control que dejó fuera de la jugada al central. No le dio tiempo de cortar ese balón. Fuerte, rápida, armó la pierna y metió el gol. Voy a ser muy honesto cuando digo que el Dortmund dejó muy vivo al PSG. Lo dejaron vivo, pero vivo lo que se dice vivo y lo que le sigue. No estoy diciendo que eso signifique que ya perdieron o que el PSG ya la tenga fácil. No, claro que no. Hoy viendo a los dos equipos, el Borussia, mis respetos, qué equipazo. Yo creo que si llegara cualquiera de los dos equipos, Bayern o Madrid, le convendría más que pase el PSG a que pase el Borussia, porque wow, qué equipazo es el Borussia Dortmund. No solo por la afición, que ya es un punto a notar, que yo creo que de los 4 equipos la mejor afición es la del Dortmund, mis respetos. Pero no es solo eso. Hoy dieron un repaso al PSG que fácil, si el partido hubiera acabado 5-1, 4-1, hubiera sido justo. Así te lo digo. Así se los digo. ¿Por qué? Porque el Dortmund controló, intentó, tuvo ocasiones, siguió, no paró. Estaba ahí. De hecho, falló como 4 o 5 claras. Estoy hablando de 5 claras contra las 5 que tuvo el PSG en todo el partido. Y 3 de ellas no fueron tan claras. Y 2 dieron en el poste. Estamos hablando de 5 claras que fallaron. Porque hubo unas que paró el portero, otras que se fueron cerquitas. Hubo varias que tuvieron, pero 5 que casi eran gol. Casi eran gol. Se pudieron haber ido 2-0 desde terminar el primer tiempo, pudieron haber ido 2-0. Así con esa seguridad lo digo. Dejaron muy vivo al PSG, pero fue un regalazo lo que le dieron, Fue un regalazo porque el PSG, perdón, pero en base a este partido debió de haber estado fuera. Ya el partido de vuelta hubiera sido trámite para el Dortmund. Solo hubieran tenido que defender bien como defendieron hoy, que Adeyemi, un extremo, bajaba con todo el corazón, toda la injundia. Hasta el minuto 80 y tanto salió del campo y bajaba en todas las pelotas. No dejaba que Hakimi ni nadie por esa banda se le fuera. Nadie. Bajaba como un león, rapidísimo que es ese cuate. Por el Dortmund es un equipo a temer. Si hacen el mismo partido en la vuelta y aparte tienen un poco más de efectividad de la que tuvieron hoy, un 10, 20% de efectividad más, esta eliminatoria está para el Dortmund. Fácil, no hay de otra. No hay. El PSG, perdón. Y me duele por Mbappé, la verdad, que es el único que realmente me interesa ver en el PSG. Pero si el Dortmund vuelve a jugar así, el PSG no tiene nada que hacer en la final de la Champions. Me disculpan, pero el PSG no tiene nada que hacer. El Dortmund
señor equipo, señor partidazo. Hicieron los deberes, jugaron como debieron de haber jugado y mis respetos. No tengo nada más que decir. Una lástima. Yo sé que el fútbol no es de merecer, pero hoy se merecían haber terminado el partido 5-1. Y 5-1 me veo generoso por los 2 postes que tuvieron el PSG, pero realmente aparte de eso no hay algo que yo les pueda decir, no, ese pudo haber sido un golazo. No, 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 no. Hasta el portero del Dortmund tuvo un día magistral. Estuvo excelente este partido, estuvo muy interesante. Digo, aparte le quita un poco los nervios porque no le vas a ninguno. Pero aún así, los 2 partidos fueron... Esto es Champions, esto es semifinales. Esta es la diferencia de los que sí pasan a semifinales y los que se quedaron en caminos en cuartos. Esta es la diferencia. Este es el tipo de partidos que se juegan. Vean el... No. Es que es increíble que las 2 eliminatorias estén así de cerradas para la vuelta. Pero bueno, hasta aquí dejamos el capítulo. Creo que ya en un rato más tendré que ir y empezar a alistarme para mi partido. Entonces vamos a seguir por ahí. Muchísimas gracias por dar este apoyo. No me voy a cansar de decirlo y lo seguiré diciendo. Que estén bien, cuídense. Hasta la próxima. Bye.